Bueno, tal como le hemos contado, y usted lo vio en directo, Anglo American y Codelco llegaron a un acuerdo importante. Ya en los últimos días había algunas luces respecto de lo que iba a ocurrir, pero hoy ya se ha oficializado. Queremos entender los alcances de ese acuerdo, de qué se trata, cuánto varió probablemente de lo que estaba escrito en contratos originales respecto de lo que ocurrió en esta oportunidad. Está con nosotros el editor de Economía de CNN, Nicolás Paut, a quien le damos la bienvenida y también nos va a contextualizar esta información. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días. Tú, Verónica. En contexto hay que decir lo siguiente. El acuerdo entre Anglo American y Codelco tuvo una historia que duró 10 meses. ¿Te acuerdas, Verónica, que fue anunciado como el negocio del siglo por parte de Codelco, y que estipulaba que la estatal iba a comprar el 49% de los bronces perteneciente a Anglo American, y que es catalogado como uno de los yacimientos mineros con mejores perspectivas, con más potencia, por así decirlo, minera y de extracción de todo el mundo. Y la historia se fue complicando cuando Anglo American decidió vender parte de esa propiedad a Mitsubishi. Entonces vinieron demandas de un lado, contrademandas de otro lado, amenazas de ir incluso a tribunales internacionales para zanjar esta discusión. Sin embargo, todo se acaba hoy con la firma que veíamos hace algunos minutos entre Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco, y también John McKenzie, presidente de Cobre, de Anglo American, que sellan en definitiva este conflicto. ¿Cómo queda el acuerdo en términos concretos? Codelco compra el 24,5% de Anglo American Sur, que es los bronces, por 1.700 millones de dólares. Esto es, Verónica, si es que Codelco hubiera comprado ese mismo porcentaje en el acuerdo original que data de 1978, esto es unos 800 millones de dólares menos. O sea, estos 1.700 millones es bastante menos de lo que hubiera pagado Codelco por ese mismo porcentaje con el acuerdo original antes del conflicto. Además, Codelco va a formar una sociedad, más precisamente un joint venture, con Mitsui, que es la empresa japonesa que le iba a prestar la plata a Codelco para esta operación. Arman esta sociedad y esta sociedad va a controlar ese 24,5% que compra Codelco, pero es Codelco el que maneja esto. Por otro lado, Mitsui, a nombre de esta sociedad, va a comprar un 5% adicional, por 1.100 millones de dólares. Entonces quedamos con que Codelco y Mitsui en esta sociedad van a controlar el 29,5%. Por último, Anglo American, a modo de compensación a Codelco, le entrega 2 yacimientos mineros, Los Leones y Profundo Este, avaluados en más o menos 400 millones de dólares. En concreto, ¿cómo queda entonces la propiedad de Anglo American Sur, o los bronces, o también conocida como la ex disputada de las Condes? Queda con Anglo American controlando todavía con un 50,1%, queda Codelco y Mitsui en esta sociedad con un 29,5%, y Mitsubishi al final redujo su participación y queda con un 20,4%. Así queda entonces la propiedad después de 10 meses de conflictos, demandas, incluso de amenazas, ¿te acuerdas? De hasta nacionalizar el cobre. Exacto. Nicolás, y lo que la gente hasta ahora se pregunta, teniendo clara ya la explicación que nos acabas de dar, es si en esta pasada Codelco salió ganando, salió perdiendo en líneas generales, más allá cuando uno escucha que a alguien se le hace un descuento de la envergadura de los 775 millones de dólares que tuvo Codelco y en este acuerdo, más allá de eso, en líneas generales, y poniendo como punto de inicio este 49% que se quería adquirir hace 10 meses versus este casi 29% que tiene en sociedad con Mitsui, si uno dijera la raya para la suma, Codelco salió ganando, salió perdiendo, quedó igual. Portamos por una frase, un principio de los negocios entre las empresas: es mejor un mal negocio que un buen juicio. En este caso, yo vengo recién de una reunión con Thomas Keller, el presidente ejecutivo de Codelco, que tuvo con distintos editores de economía de los medios de comunicación, donde señala por qué es beneficioso este acuerdo para Codelco. Primero que todo, si se hubieran ido a juicio, que era una de las posibilidades, este no iba a estar definido hasta antes de 5 años. O sea, hubiera estado hasta 2017 ¿correcto?, en litigios judiciales. Entonces no querían alargarlo ninguna de las dos partes. Por otro lado, independiente de lo que se hubiera determinado en ese juicio, también se hubiera prolongado por eventuales indemnizaciones entre las empresas. O sea, también se hubiera alargado por más tiempo. Además, el negocio de los bronces es bueno ahora. ¿Por qué? Por el precio del cobre, que está alrededor de $3.40 la libra. Quizás en 5 años más el cobre pueda volver a los $2 como estaba hace solamente un lustro, más o menos 7 años. Entonces, puede ser que en el momento en que se definiera el juicio, el negocio no fuera tan bueno, ya que el precio del cobre iba a estar más bajo y por lo tanto la opción de comprar parte de los bronces no era tan buena. Incluso
También Codelco dice que podría en ese tiempo no haber financiamiento. Ahora Mitsui está diciendo, nosotros le ponemos el dinero para esta operación, pero no saben si en 5 años más la japonesa va a estar todavía con ganas de querer prestarle plata. Entonces, esos fueron un poco los argumentos que tuvo Codelco para decir que fue un buen acuerdo el que se llegó hoy y que fue firmado más allá de la opción preferente que ellos tenían anteriormente por el 49% de los bronces. Tengo entendido, Verónica, que tenemos ya reacciones de parte del mercado específicamente minero y estamos en contacto con Juan Carlos Bojardo, él es presidente ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre, CESCO. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile. Hola, buenos días, muchas gracias. Juan Carlos, me imagino que ya está interiorizado del acuerdo final al que llegaron Codelco y Anglo American. A tu juicio, ¿fue un buen acuerdo para Codelco el que se firmó hoy? Yo estimo que el acuerdo es bueno para todas las partes, por diversas razones. Tú mencionabas varios de los elementos que son positivos para el caso Codelco. Tal vez para dar alguna información adicional o una impresión adicional que ayuda a graficar lo que estamos hablando. Si uno compara lo que Codelco aspiraba al ejercer la opción del 49% de Anglosur hace 10 meses y lo que obtiene hoy, si lo podemos llevar a números, estamos hablando que Codelco en términos de ganancia de esta operación, de este acuerdo, está obteniendo más del 80% del valor que podría haber obtenido hace 10 meses. Pero además de eso, hay una serie de situaciones intangibles que no están valorizadas en este 80% y que tienen una proyección de incremento de valor en el caso de Codelco que es bastante importante. Estamos hablando, tú mencionabas dos propiedades mineras en el caso de Andina. Efectivamente en este distrito es el más grande del mundo, y va a permitir, estas propiedades anexas van a permitir que Codelco proyecte su crecimiento en esa área de mejor forma. Va a existir un pacto de accionistas para proteger los intereses de los accionistas minoritarios, Codelco y Mitsui principalmente, y que va a permitir, entre otras cosas, que Codelco tenga acceso a la información de la disputada y conozca, por lo tanto, de manera mucho más global todo el distrito de Andina. Por lo tanto, hay una serie de beneficios intangibles que no están, digamos, cuantificados en este 80% que te estoy estimando en este momento y que hacen pensar de que desde el punto de vista de Codelco se trató de un excelente acuerdo. Carlos, recordemos cómo eran las posturas de ambas empresas al comienzo de este conflicto por allá en octubre, en noviembre. Codelco decía, nosotros queremos el 49% de los bronces, sí o sí, no vamos a aceptar nada más. Por el otro lado, Anglo American decía, nosotros por nuestro contrato tenemos el derecho de venderle a quien queramos antes de la opción preferente de enero. De ahí vino toda una sucesión de demandas, amenazas, acusaciones de intervención del gobierno, incluso algunos planteaban la nacionalización del cobre. Mi pregunta es, Codelco también quiso, y Anglo American de la misma manera, quisieron llegar a un acuerdo antes de seguir enfrentándose también para no generar un conflicto en un territorio tan importante para el cobre mundial como es Chile, en el caso de Anglo American, no verse enfrentado a una empresa tan grande como Codelco y que por ende al gobierno de Chile y por su lado también Codelco no ir a una pelea judicial donde incluso podría haberse quedado sin nada. Sin duda, el conflicto que se planteó al inicio de esta historia era muy complejo y las posiciones estaban muy extremas. El acuerdo que hoy estamos viendo parecía imposible y por lo tanto lo que uno podía decir al comienzo de esta historia hace 10 meses es que el daño que podría ocurrir más allá del daño de las compañías, digamos, de Codelco, Anglo American, era importante. El daño para toda la industria minera en el país era potencialmente significativo en términos de lo que significa su imagen, lo que significa el desarrollo de esta industria en Chile. Por lo tanto, el poder resolver este conflicto elimina ese factor de incertidumbre para toda la industria minera y al mismo tiempo permite que ambas compañías finalmente se vean favorecidas. Ya expliqué lo de Codelco, hay una serie de otros elementos positivos
En el caso de Anglo American, hay que recordar que Anglo American compró esta mina en 1.350 millones de dólares, y hoy estamos viendo que la valorización que ha obtenido después de todo este proceso la hace propietaria de un activo que vale muchísimas veces lo que pagó. Por lo tanto, también Anglo American tiene una posición favorable. Entonces, me da la sensación que si sumamos también a los actores japoneses, que no se ha hablado mucho, pero también ellos han accedido a condiciones muy positivas en este negocio, creo que estamos en presencia de una excelente solución. Bueno, al menos, Juan Carlos, eso es lo que opina Codelco y también Anglo American. Te quiero agradecer tu tiempo con CNN Chile. Muchas gracias. Hasta luego.